El aroma del café de olla se mezclaba con el copal que María Guadalupe había quemado esa mañana. Pero ningún ritual ancestral podría haber preparado su corazón para lo que estaba a punto de descubrir. Desde la ventana de su casa en la colonia Roma Norte de Ciudad de México, observaba cómo su esposo Rodrigo subía apresuradamente al taxi, revisando su teléfono con esa sonrisa que ya no le dedicaba a ella desde hacía años. A los 42 años, María Guadalupe Hernández había construido una vida que parecía perfecta desde afuera. Una hermosa casa colonial restaurada, un esposo exitoso que dirigía una empresa de construcción y 2 hijos que estudiaban en las mejores escuelas privadas de la capital. Pero detrás de esa fachada de telenovela, la realidad era tan amarga como el chocolate de Oaxaca sin azúcar. Otra junta de trabajo, había murmurado Rodrigo esa mañana, evitando su mirada mientras se ajustaba la corbata italiana que ella misma le había regalado en su último aniversario. 20 años de matrimonio le habían enseñado a leer las mentiras en los gestos de su esposo, como si fueran los pétalos de cempasúchil que su abuela le había enseñado a interpretar para conocer el futuro. El teléfono de Rodrigo había quedado olvidado sobre la mesa de la cocina, vibrando insistentemente. María Guadalupe se acercó con curiosidad, y lo que vio en la pantalla le atravesó el corazón como un puñal de obsidiana. Mi amor, ya llegué al hotel. Te espero en la habitación 515. Sofía. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Color miel, pero fueron rápidamente reemplazadas por una furia que no había sentido desde que era una joven rebelde en Coyoacán. Rodrigo Méndez, el hombre que había jurado amarla hasta que la muerte los separara frente al altar de la Basílica de Guadalupe, la había estado engañando con una mujer llamada Sofía. Con manos temblorosas, María Guadalupe revisó más mensajes. La aventura había comenzado hacía 6 meses y los detalles íntimos que intercambiaban la hacían sentir náuseas. Pero lo que más la lastimaba era leer cómo Rodrigo describía sus encuentros sexuales, mencionando constantemente las pastillitas azules que lo ayudaban a mantener su virilidad. «Pinche cabrón», gritó al aire, usando una palabra que no había pronunciado desde sus años universitarios. «Conmigo no puede ni tocarme, pero con esa zorra se toma hasta Viagra». La ironía era cruel y punzante. Durante los últimos 2 años, Rodrigo había alegado problemas de estrés y cansancio para evitar la intimidad con ella. La había hecho sentir poco atractiva, vieja, indeseable. Mientras tanto, se medicaba para follar con su amante en hoteles de lujo. María Guadalupe caminó hacia el baño principal y abrió el botiquín. Ahí estaba la evidencia. Una caja de Viagra casi vacía, escondida detrás de sus cremas antienvejecimiento. La tomó entre sus manos como si fuera una serpiente venenosa, sintiendo cómo la traición se volvía tangible. 20 años, murmuró, observando su reflejo en el espejo. A pesar de todo, seguía siendo una mujer hermosa. Su cabello negro azabache enmarcaba un rostro que conservaba la belleza de sus ancestros mexicas, y su cuerpo, aunque había cambiado después de 2 embarazos, seguía siendo curvilíneo y sensual. 20 años tirados a la basura por un hombre que no me merece. Pero María Guadalupe no era una mujer que se quedara llorando como las protagonistas de las telenovelas que había visto en su juventud. Era descendiente de mujeres fuertes, de aquellas que habían luchado en la Revolución Mexicana y que habían criado familias en tiempos difíciles. Su abuela Esperanza le había enseñado que a los hombres infieles se les paga con la misma moneda, pero con intereses. Una idea comenzó a formarse en su mente, tan clara y brillante como el sol que se alzaba sobre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Si Rodrigo quería jugar sucio, ella le enseñaría
que las mujeres mexicanas habían inventado ese juego mucho antes que los hombres. Se dirigió a la cocina y abrió el cajón donde guardaba los medicamentos de la familia. Ahí encontró lo que buscaba, una caja de laxante en polvo que habían usado cuando su hijo menor tuvo problemas de estreñimiento. Las pastillas azules y el polvo blanco tenían un color sorprendentemente similar. «Si quieres pastillas para tu puta, mi amor, te voy a dar unas muy especiales», susurró con una sonrisa que habría asustado al mismo Quetzalcóatl. Con la precisión de una cirujana, María Guadalupe comenzó a vaciar cada cápsula de Viagra, reemplazando su contenido con el laxante en polvo. Sus manos trabajaban con la destreza que había heredado de generaciones de mujeres que sabían cocinar, curar y, cuando era necesario, vengarse. Mientras trabajaba, recordó todas las humillaciones, las excusas para no acompañarla a las posadas navideñas, los cumpleaños olvidados, las mentiras sobre viajes de trabajo que ahora sabía habían sido escapadas románticas con Sofía. Cada pastilla alterada era una pequeña venganza por cada lágrima derramada en silencio. «Que disfrute su hotel 5 estrellas», murmuró mientras colocaba la última pastilla modificada de vuelta en su lugar. «Que disfrute su noche romántica». Con vista al Zócalo, el plan era perfecto en su simplicidad. Rodrigo tomaría su medicina antes del encuentro íntimo, esperando una noche de pasión desenfrenada. Pero en lugar de eso, tendría una experiencia que recordaría por el resto de su miserable vida. María Guadalupe guardó la caja de Viagra alterada exactamente donde la había encontrado y limpió meticulosamente cualquier rastro de su travesura. Luego se preparó un café de olla con canela, tal como le había enseñado su madre, y se sentó a esperar. El teléfono de Rodrigo siguió sonando toda la mañana. Mensajes de Sofía preguntando por qué no había llegado al hotel, llamadas perdidas de la oficina y finalmente, alrededor del mediodía, comenzaron los mensajes desesperados. «Amor, estoy en el hospital. Me intoxiqué con algo. No puedo ir hoy». María Guadalupe sonrió mientras leía el mensaje. Su venganza había comenzado, pero esto era solo el primer acto de una obra que prometía ser épica. Porque si algo había aprendido en 20 años de matrimonio, era que los hombres como Rodrigo nunca aprenden la lección a la primera. Tomó un sorbo de su café y murmuró una oración que su abuela le había enseñado. «Virgencita de Guadalupe, protégeme en esta batalla, porque aunque el amor se haya ido, la dignidad nunca se rinde». La guerra había comenzado, y María Guadalupe Hernández estaba decidida a ganarla. Rodrigo Méndez jamás había experimentado una humillación tan profunda como la que vivió ese martes por la tarde en el Hotel Casablanca, uno de los establecimientos más exclusivos del Polanco. Había llegado puntual a las 2 de la tarde, tal como había acordado con Sofía Restrepo, su amante colombiana de 28 años, que trabajaba como coordinadora de marketing en una empresa multinacional. Sofía lo esperaba en la habitación 515, vestida con lencería francesa que había comprado especialmente para la ocasión. Su cabello rubio caía en cascadas sobre sus hombros desnudos, y sus ojos verdes brillaban con la expectativa de otra tarde de pasión desenfrenada. Para Rodrigo, estos encuentros se habían convertido en el único momento donde se sentía verdaderamente en vivo, lejos de las responsabilidades familiares y la rutina matrimonial que lo asfixiaba. «Mi amor, ya pensaba que no ibas a llegar», le susurró Sofía al oído mientras lo ayudaba a quitarse la corbata. «Tengo tantas ganas de ti». Rodrigo sonrió con esa arrogancia masculina que había perfeccionado a lo largo de los años. A los 45 años se consideraba un hombre exitoso que merecía todos los placeres de la vida.
Su empresa constructora había crecido exponencialmente en los últimos 5 años, construyendo centros comerciales y condominios de lujo en toda la zona metropolitana. El dinero le había dado poder, y el poder le había dado la sensación de que podía hacerlo, que quisiera sin consecuencias. «Primero déjame tomar mi vitamina», dijo guiñándole un ojo mientras se dirigía al baño. Era su rutina habitual, una pastilla azul que garantizaba una actuación memorable. Nunca se preguntó por qué necesitaba medicarse para estar con Sofía, cuando en sus primeros años de matrimonio no había requerido ayuda artificial para satisfacer a María Guadalupe. Tomó 2 pastillas en lugar de una, queriendo impresionar especialmente a Sofía ese día. Habían estado planeando un fin de semana en Cancún, y él quería demostrarle que seguía siendo el amante apasionado que la había conquistado 6 meses atrás en una convención de la industria de la construcción. Los primeros minutos transcurrieron normalmente. Rodrigo se sentía confiado, poderoso, completamente en control de la situación. Sofía respondía a sus caricias con entusiasmo, y él se deleitaba en la diferencia entre esta pasión ardiente y la frialdad que había caracterizado su matrimonio durante los últimos años. Pero entonces comenzó a sentir algo extraño en su estómago, una sensación burbujeante, como si hubiera comido demasiados frijoles refritos en el desayuno. Al principio lo ignoró, concentrándose en los gemidos de placer de Sofía y en su propio ego masculino. Sin embargo, la sensación se intensificó rápidamente. «¿Estás bien, amor?», preguntó Sofía, notando que Rodrigo había hecho una pausa extraña en sus movimientos. «Sí, todo perfecto», mintió él, pero su rostro había comenzado a palidecer. Los calambres en su estómago se volvían cada vez más intensos y una sudoración fría empezó a cubrir su frente. Lo que siguió fue una secuencia de eventos que quedaría grabada para siempre en la memoria de ambos, pero por razones completamente opuestas a las que habían imaginado. Sin previo aviso, el cuerpo de Rodrigo fue traicionado por las pastillas adulteradas que había consumido con tanta confianza. El primer espasmo intestinal lo tomó completamente desprevenido. Un sonido involuntario escapó de su cuerpo, seguido inmediatamente por un olor que llenó la habitación con la fuerza de una bomba química. Sofía abrió los ojos con horror, tratando de entender qué estaba sucediendo. «Dios mío, Rodrigo, ¿qué te pasa?», gritó, apartándose instintivamente mientras él se doblaba de dolor, intentando desesperadamente mantener el control de su cuerpo. Pero era demasiado tarde. Las pastillas de laxante que María Guadalupe había preparado con tanto cuidado comenzaron a hacer efecto, con una eficacia que ni ella misma había anticipado. Rodrigo perdió completamente el control de sus funciones corporales, manchando las sábanas de seda egipcia del hotel, su propia piel, y salpicando accidentalmente a Sofía. «Esto es asqueroso», chilló la colombiana, saltando de la cama y corriendo hacia el baño mientras se limpiaba desesperadamente. «Estás enfermo. Esto no es normal». Rodrigo experimentó una humillación tan profunda que deseó que la tierra se abriera y se lo tragara. El hombre poderoso, el empresario exitoso, el amante apasionado, había quedado reducido a un ser patético que no podía controlar las funciones más básicas de su cuerpo. Los calambres continuaban atacándolo en oleadas, obligándolo a correr al baño cada pocos minutos. «Lo siento, mi amor, debe ser algo que comí», tartamudeó entre espasmos, pero Sofía ya se había vestido con una velocidad olímpica. «Algo que comiste. Me cagaste encima, Rodrigo», gritó con una mezcla de asco y furia que hizo temblar los cristales de la habitación. «Esto es lo más repugnante que me ha pasado en la vida». La situación empeoró cuando Rodrigo intentó levantarse para ir nuevamente al baño, pero sus piernas, debilitadas por los calambres y la deshidratación, no pudieron sostenerlo. Se desplomó estrepitosamente, golpeándose la cabeza contra la mesa de noche y derramando una botella de champagne Dom Perignon que había ordenado para celebrar. El ruido alertó al personal del hotel. Sofía, completamente histérica y todavía con restos del accidente en su cabello rubio,
Abrió la puerta gritando que necesitaban ayuda médica inmediatamente. Los empleados del hotel, acostumbrados a mantener la discreción en todas las circunstancias, se encontraron con una escena que desafió todos sus protocolos de servicio al cliente. «Llamen a una ambulancia», ordenó el gerente del hotel mientras observaba la habitación devastada. Las sábanas arruinadas, el olor penetrante y un hombre de mediana edad retorciéndose de dolor en el suelo crearon un espectáculo que ningún manual de hotelería había preparado para manejar. Rodrigo fue trasladado al Hospital Español en 1970, una camilla, completamente deshidratado y sufriendo calambres intestinales que los médicos describieron como extremadamente severos e inusuales. Sofía se había marchado del hotel sin dejar rastro, bloqueando inmediatamente el número de teléfono de Rodrigo y prometiéndose a sí misma que nunca más volvería a verlo. En la sala de emergencias, mientras los médicos le administraban suero intravenoso y medicamentos para calmar los espasmos, Rodrigo comenzó a reflexionar sobre lo que había sucedido. Su mente empresarial, entrenada para resolver problemas y encontrar patrones, empezó a reconstruir los eventos del día. Había tomado las pastillas de la misma caja de siempre, guardada en el mismo lugar de siempre, pero nunca antes había experimentado una reacción tan violenta. De hecho, nunca había tenido problemas estomacales después de tomar Viagra. La coincidencia le pareció demasiado extraña para ser casualidad. «Doctor, ¿es posible que alguien haya alterado mis medicamentos?», preguntó débilmente al médico que revisaba sus signos vitales. El doctor Martínez, un hombre de 60 años con experiencia en todo tipo de emergencias médicas, frunció el ceño. «Los síntomas que presentó son consistentes con una intoxicación por laxante, señor Méndez. ¿Es posible que haya confundido sus medicamentos?». Rodrigo negó con la cabeza, pero una semilla de sospecha comenzó a germinar en su mente. María Guadalupe tenía acceso a sus medicamentos. María Guadalupe, quien últimamente lo miraba con una frialdad que él había atribuido a la menopausia. María Guadalupe, quien había dejado de preguntarle sobre sus juntas de trabajo y sus viajes de negocios. «Mi esposa», murmuró, más para sí mismo que para el doctor. Ella sabía. El médico continuó su evaluación, pero Rodrigo ya no prestaba atención. Su mente estaba ocupada procesando una realidad aterradora. Si María Guadalupe había descubierto su aventura y había saboteado sus pastillas, ¿qué más sabía? ¿Qué más planeaba hacer? Por primera vez en 6 meses, Rodrigo sintió miedo. Real. No el miedo a ser descubierto, que siempre había considerado un riesgo manejable, sino el terror primitivo de un hombre que acababa de darse cuenta de que había subestimado completamente a su oponente. Mientras los médicos trabajaban para estabilizar su condición, Rodrigo Méndez comenzó a entender que su vida perfectamente controlada acababa de salirse completamente de control, y que la mujer que había dado por sentado durante 20 años estaba a punto de recordarle porque nunca se debe traicionar a una mexicana que conoce dónde guardas tus secretos. El taxi se detuvo frente a la casa de la colonia Roma Norte a las 11 de la noche. Rodrigo pagó al conductor con manos temblorosas, todavía débil por la experiencia traumática en el hospital. Los médicos lo habían dado de alta después de 6 horas de suero y medicamentos, pero las secuelas físicas y emocionales de 1900, la humillación seguían muy presentes en su cuerpo y su mente. La casa familiar, una construcción colonial de 2 pisos que él mismo había restaurado 5 años atrás, ahora le parecía más imponente y amenazadora que acogedora. Las ventanas estaban iluminadas, indicando que María Guadalupe estaba despierta esperándolo. Pero ¿qué tipo de recibimiento le aguardaba? ¿La preocupación fingida de una esposa ignorante o la sonrisa satisfecha de una mujer que había ejecutado su venganza a la perfección? Al abrir la puerta principal, el aroma familiar de su hogar lo envolvió. Una mezcla de copal, café de olla y las flores de Jamaica que María Guadalupe siempre mantenía frescas en los jarrones de Talavera. Pero esta noche, estos olores que normalmente lo tranquilizaban, le provocaron náuseas, recordándole vívidamente los eventos del hotel. «¿Rodrigo? ¿Eres tú, mi amor?». La voz de María Guadalupe llegó desde la sala, dulce y preocupada, exactamente como la esposa perfecta que había interpretado durante 20 años de matrimonio. Él caminó lentamente hacia la sala,
cada paso pesando como plomo en sus pies. María Guadalupe estaba sentada en el sofá de piel que habían comprado en su último aniversario, tejiendo un rebozo de lana con patrones tradicionales oaxaqueños. Vestía un camisón de algodón blanco que la hacía ver angelical bajo la luz tenue de las lámparas de hierro forjado. «Dios mío, ¿qué te pasó?», exclamó, levantándose rápidamente y acercándose a él con expresión de genuina preocupación. «Te ves terrible. Recibí tu mensaje sobre el hospital, pero no diste detalles». Rodrigo la estudió cuidadosamente, buscando cualquier signo de actuación en su rostro. Pero María Guadalupe había perfeccionado el arte de la esposa abnegada durante 2 décadas. Sus ojos color miel mostraban preocupación auténtica, sus cejas estaban fruncidas con ansiedad, y extendía las manos hacia él como si quisiera abrazarlo y consolarlo. «Me intoxiqué con algo durante el almuerzo», mintió, manteniendo la historia, que había preparado durante el trayecto en taxi. «Fue horrible, María. Calambres terribles, náuseas, perdí el control completamente. Ay, mi pobrecito». María Guadalupe lo abrazó con ternura, y Rodrigo pudo sentir el calor familiar de su cuerpo, el perfume de rosas que había usado desde que se conocieron en la universidad. «¿Los doctores dijeron que fue? ¿Algo que comiste? ¿Dónde almorzaste?». La pregunta llegó con naturalidad perfecta, pero Rodrigo detectó algo más en su tono. ¿Curiosidad genuina o confirmación de sospechas? Su paranoia post-traumática estaba en su punto máximo, haciéndolo cuestionar cada palabra, cada gesto, cada respiración de su esposa. «En un restaurante nuevo cerca de la oficina», continuó mintiendo. «Probablemente mariscos en mal estado. Ya sabes cómo es el calor de abril aquí en la capital». María Guadalupe asintió comprensivamente y lo guió hacia el sofá. «Siéntate, mi amor. Te voy a preparar un té de manzanilla con hierbabuena. Es lo mejor para el estómago cuando está irritado. Mi abuela Esperanza siempre decía que la naturaleza tiene medicina para todo». Mientras ella se dirigía hacia la cocina, Rodrigo observó cada uno de sus movimientos. La forma en que caminaba era normal, sin prisa ni nerviosismo. Su voz había sonado completamente natural. Si realmente había saboteado sus pastillas, era una actriz extraordinaria. Desde la cocina le llegó el sonido del agua hirviendo y el tintineo familiar de la vajilla de cerámica. María Guadalupe tarareaba una canción de Agustín Lara, como solía hacer cuando cocinaba. Todo parecía absolutamente normal, demasiado normal para alguien que acababa de ejecutar una venganza tan elaborada. «¿Sofía?», gritó de repente desde la cocina. El corazón de Rodrigo se detuvo por completo. «¿Qué?». «Que si conoces a una tal Sofía. Llamó aquí esta tarde preguntando por ti. Dijo que era de tu oficina y que tenían una junta urgente, pero sonaba muy alterada». Rodrigo sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Sofía había llamado a su casa. Había hablado directamente con María Guadalupe. El pánico se apoderó de él mientras trataba de inventar una explicación coherente. «Ah, sí, Sofía. Restrepo. Es la nueva coordinadora de marketing de uno de nuestros clientes importantes», logró articular, tratando de mantener la voz estable. Probablemente tenía alguna duda sobre el proyecto de Santa Fe. María Guadalupe regresó con una taza humeante de té, decorada con pequeñas flores pintadas a mano. Se sentó junto a él y le ofreció la bebida con una sonrisa maternal. Pues sonaba muy preocupada, casi histérica, diría yo. Me pidió tu número personal 3 veces, pero le dije que si era trabajo, podía contactarte mañana en la oficina. Se quedó en silencio por un momento, observándolo beber el té. «¿Seguro que solo es trabajo, Rodrigo?». La pregunta flotó en el aire como el humo del copal. Rodrigo casi se atraganta con el té, sintiendo cómo las palabras de su esposa lo atravesaban como dagas invisibles. ¿Era una pregunta inocente de una esposa celosa? ¿O la primera jugada de un juego de ajedrez que él acababa de descubrir que estaba perdiendo? «Por supuesto que es trabajo», respondió, pero su voz sonó más defensiva de lo que hubiera querido. «María, estamos casados hace 20 años. ¿Realmente crees que yo te sería infiel?». María Guadalupe lo miró directamente, a los ojos durante varios segundos que se sintieron como eternidades. En esa mirada, Rodrigo vio algo que no había notado antes. Una profundidad, una sabiduría, una fortaleza que había estado ahí siempre pero que él había ignorado completamente. «No lo sé, Rodrigo», respondió finalmente,
con una honestidad que lo desarmó por completo. Antes habría dicho que nunca, pero últimamente siento como si estuviera casada con un extraño. ¿Qué quieres decir con eso? Las llamadas nocturnas que contestas en el jardín. Los viajes de trabajo que antes no existían. Las mentiras pequeñas que se han vuelto grandes mentiras. María Guadalupe pausó, tomando un sorbo de su propio té. Y sobre todo, la forma en que me tocas. O mejor dicho, como ya no me tocas. Rodrigo sintió que se le secaba la boca. Su esposa estaba poniendo todas las cartas sobre la mesa con una serenidad que lo aterrorizaba más que cualquier grito o lágrima. María, no digas nada todavía. Lo interrumpió suavemente. Estás enfermo. Acabas de salir del hospital. Necesitas descansar. Se levantó y recogió las tazas vacías. Mañana hablaremos. Mañana me dirás toda la verdad. Rodrigo la observó alejarse hacia la cocina, caminando con la gracia natural que había heredado de generaciones de mujeres mexicanas fuertes. Por primera vez en meses realmente la vio, no como la esposa dada por sentado, no como el obstáculo para su aventura, sino como la mujer inteligente, hermosa y peligrosamente astuta que había elegido para compañera de vida. Subió las escaleras hacia el dormitorio principal, cada escalón crujiendo bajo sus pies como una cuenta regresiva hacia un destino incierto. En el baño, abrió el botiquín y tomó la caja de Viagra. La examinó cuidadosamente bajo la luz, buscando cualquier signo de manipulación. Las pastillas se veían exactamente iguales que siempre. El mismo color azul característico, la misma forma romboidal, el mismo grabado del fabricante. Pero su experiencia en el hotel había sido demasiado específica, demasiado coincidente para ser un accidente. Tomó una de las pastillas y la partió por la mitad. En lugar del interior sólido que esperaba, encontró un polvo blanco que no reconoció. Su corazón comenzó a latir aceleradamente mientras partía otra pastilla, y luego otra. Todas habían sido alteradas con la misma precisión quirúrgica. María Guadalupe, murmuró su nombre como una oración y una maldición al mismo tiempo. Desde abajo le llegó el sonido de ella lavando las tazas, tarareando la misma canción de Agustín Lara. Su esposa sabía exactamente lo que había hecho, sabía exactamente lo que él había descubierto, y estaba lo suficientemente segura de su posición como para actuar con total normalidad. Rodrigo se miró en el espejo del baño y vio a un hombre que había perdido completamente el control de su vida. Sus ojos estaban rojos por el estrés, su piel pálida por la deshidratación, y su expresión era la de alguien que acababa de darse cuenta de que había subestimado gravemente a su oponente. La guerra había comenzado, pero él acababa de descubrir que llevaba perdiendo desde el primer día, sin siquiera saberlo. La mañana del miércoles amaneció gris y pesada sobre Ciudad de México, como si el mismo cielo anticipara la tormenta que estaba a punto de desatarse en la casa de la colonia, Roma Norte. Rodrigo había pasado la noche en vela, dando vueltas en la cama matrimonial, mientras María Guadalupe dormía plácidamente a su lado, con la serenidad de quien tiene la conciencia tranquila, o la satisfacción del deber cumplido. A las 7 de la mañana, el aroma del café de olla llenó la casa, mezclándose con el olor de los tamales que María Guadalupe había preparado para el desayuno. Era miércoles, y tradicionalmente era el día que ella dedicaba a cocinar los platillos favoritos de la familia. La ironía no se perdía en Rodrigo. Su esposa estaba manteniendo las tradiciones familiares mientras simultáneamente destruía los cimientos de su matrimonio. Bajó las escaleras con pasos lentos y pesados, encontrando a María Guadalupe en la cocina, vestida con un vestido floreado que realzaba su figura todavía atractiva. Su cabello negro estaba recogido en una trenza adornada con un listón rojo, y canturraba una canción de Vicente Fernández mientras movía los tamales en la vaporera. «Buenos días, mi amor». Lo saludó con una sonrisa radiante que no llegaba completamente a sus ojos. «¿Cómo amaneciste? ¿Mejor del estómago?» Rodrigo la observó cuidadosamente, tratando de descifrar si la pregunta contenía sarcasmo oculto o genuina preocupación. Después de 20 años de matrimonio, se dio cuenta de que realmente no conocía a esta mujer tan bien como había creído. «María, tenemos que hablar»,
declaró sin responder su pregunta, sentándose pesadamente en una de las sillas de madera tallada que rodeaban la mesa del desayuno. Por supuesto, mi amor. Pero primero desayuna algo. Tienes cara de no haber comido. Bien ayer. Sirvió 2 tamales en un plato de cerámica azul y blanca. Añadió salsa verde casera y se lo puso enfrente. Estos están hechos con mucho amor, como todo lo que cocino para esta familia. La palabra amor sonó cargada de significados múltiples. Rodrigo tomó un bocado del tamal, saboreando la masa de maíz perfecta, el guisado de pollo con chiles, que María Guadalupe había perfeccionado durante años de práctica. Era delicioso, pero sabía a despedida. María, comenzó nuevamente, pero ella levantó una mano para silenciarlo. Primero yo, Rodrigo. Anoche me quedé pensando mucho después de nuestra conversación. Se sirvió café en una taza pequeña, de barro, y se sentó frente a él. Hace 6 meses que encontré un recibo de hotel en tu pantalón. Hotel Casablanca, habitación para 2 personas. Rodrigo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Había sido tan cuidadoso, tan meticuloso en borrar las evidencias de sus encuentros con Sofía, o al menos eso había creído. Al principio pensé que era para algún cliente. Ya sabes cómo a veces tienes que impresionar a los inversionistas extranjeros. Pero entonces empecé a notar otras cosas. María Guadalupe hablaba con la misma calma con la que discutía el menú semanal. Cambios en tu rutina, números nuevos en tu teléfono, el olor a perfume diferente en tu ropa. María, yo puedo explicar. Después encontré los condones en tu cartera. Condones, Rodrigo. Nosotros no hemos usado condones en 15 años porque yo tengo el DIU puesto. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz permaneció firme. Esa fue la primera vez que lloré. Lloré como no había llorado desde que murió mi padre. Rodrigo sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada palabra de María Guadalupe era como un martillazo en su conciencia, destruyendo la ilusión de que había sido discreto, de que había protegido a su familia de su traición. Luego vino la investigación, continuó ella, tomando un sorbo de café como si estuviera narrando una receta de cocina. Contraté a un detective privado, Rodrigo, un excelente profesional recomendado por mi prima Esperanza, que trabajó en casos similares cuando se divorció de su marido infiel. ¿Un detective? La voz de Rodrigo salió como un susurro ahogado. Sofía Restrepo, 28 años, colombiana, divorciada, sin hijos. Vive en un departamento en Polanco que cuesta más de lo que ella podría pagar con su salario de coordinadora de marketing. María Guadalupe sacó una carpeta, manila de debajo de su silla y la puso sobre la mesa. Departamento que, casualmente, tú has estado pagando durante los últimos 4 meses. Rodrigo abrió la carpeta con manos temblorosas. Fotografías, recibos, registros de llamadas telefónicas, extractos bancarios. Su vida secreta estaba documentada con precisión forense. Había fotos de él entrando y saliendo del Hotel Casablanca, del departamento de Sofía, de restaurantes donde habían cenado románticamente. También sé del anillo de esmeraldas que le compraste el mes pasado, 15,000 pesos que sacaste de nuestra cuenta de ahorros conjunta, la misma cuenta donde guardamos el dinero para la universidad de nuestros hijos. Su voz se quebró ligeramente en esta parte. Ese anillo cuesta más de lo que gastamos en nuestro último aniversario. María, por favor, déjame explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Que decidiste tirar 20 años de matrimonio por una mujer que podría ser tu hija? ¿Que has estado gastando el futuro de nuestros hijos en mantener a tu amante? Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero su postura permanecía erguida y dignificada. ¿O tal vez quieres explicarme por qué ya no puedes tocarme? A mí sin medicamentos, pero con ella te conviertes en un semental de 20 años. Fue un error, María. Un momento de debilidad que se salió de control. Sofía no significa nada para mí. Tú eres mi esposa. Tú eres la madre de mis hijos. No me insultes con mentiras baratas. Explotó finalmente, golpeando la mesa, con tal fuerza que las tazas saltaron. He leído sus mensajes, Rodrigo. Los mensajes donde le dices que la amas, donde planean un futuro juntos, donde hablas de divorciarte de tu esposa vieja y aburrida. Rodrigo se sintió completamente desnudo, expuesto.
humillado de una manera que hacía que el incidente del hotel pareciera insignificante en comparación. María Guadalupe no solo sabía sobre su aventura, tenía documentación completa de cada mentira, cada traición, cada momento íntimo que él había creído privado. Los laxantes fueron solo el aperitivo, Rodrigo, continuó ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Quería que sintieras una fracción de la humillación que me has hecho sentir durante estos meses. Quería que experimentaras lo que es perder el control completamente, como yo perdí el control de mi vida cuando descubrí tu traición. ¿Qué más vas a hacer?, preguntó él, genuinamente aterrorizado por primera vez en su vida adulta. Eso depende de ti, respondió María Guadalupe, cerrando la carpeta y mirándolo directamente a los ojos. Tengo dos opciones preparadas. La primera es que terminemos esto como adultos civilizados. Te divorcias de mí. Me das una compensación justa por 20 años de matrimonio y por criar a tus hijos, y todos seguimos adelante con nuestras vidas. ¿Y la segunda opción? María Guadalupe sonrió, y por primera vez desde que había comenzado la conversación, su sonrisa no contenía ni una pizca de calidez. La segunda opción es que yo haga pública toda esta información. Los recibos de hoteles y regalos caros van a tu contador y al SAT, para que expliques de dónde salió el dinero que no declaraste como gastos empresariales. Las fotografías van a tus socios comerciales, especialmente a don Fernando Morales, que tanto presume de ser un católico devoto que no hace negocios con hombres sin valores familiares. Rodrigo palideció aún más. Fernando Morales era su socio más importante, un hombre de 70 años extremadamente conservador que controlaba los contratos de construcción más lucrativos de la ciudad. Y, por supuesto, continuó María Guadalupe, con dulzura venenosa, las fotos también van a nuestros hijos, para que sepan exactamente qué tipo de padre tienen. Rodrigo Jr. ya tiene 17 años. Está lo suficientemente maduro para entender por qué su familia se está desmoronando. No puedes hacerle eso a los niños. Yo no les estoy haciendo nada a nuestros hijos, Rodrigo. Tú ya se lo hiciste. Cuando decidiste poner tu placer personal por encima de su estabilidad familiar. Se levantó de la silla y recogió los platos del desayuno. Tienes hasta el viernes para decidir. 2 días para elegir si quieres salir de esto con algo de dignidad intacta, o si prefieres que yo destruya tu reputación tan completamente como tú destruiste nuestro matrimonio. Rodrigo se quedó sentado en la cocina, rodeado por los aromas familiares de su hogar, pero sintiéndose más perdido y solo que nunca en su vida. La mujer que había dado por sentado durante 20 años acababa de demostrarle que no solo era más inteligente de lo que él había creído, sino también infinitamente más peligrosa cuando se la traicionaba. La guerra había escalado, y él acababa de darse cuenta de que nunca había tenido la menor oportunidad de ganarla. El jueves amaneció con una lluvia torrencial que parecía llorar sobre la Ciudad de México, como si los mismos dioses prehispánicos estuvieran lamentando la destrucción de una familia mexicana. Rodrigo había pasado otra noche sin dormir, esta vez en el cuarto de huéspedes, exiliado de su propia habitación matrimonial, por una decisión unilateral de María Guadalupe que él no se había atrevido a cuestionar. A las 8 de la mañana, su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Sofía. Durante los últimos 2 días había evitado sus llamadas, pero la persistencia de la colombiana finalmente lo obligó a contestar. «Rodrigo, ¿dónde carajo has estado?». La voz de Sofía sonaba histérica, cargada de una mezcla explosiva de preocupación y furia. «No contestas mis llamadas, no respondes mis mensajes. ¿Qué pasó en el hotel? Necesito hablar contigo ahora mismo». «Sofía, no puedo verte ahora», murmuró, mirando nerviosamente hacia la cocina donde María Guadalupe preparaba el desayuno como si nada hubiera cambiado. «Estoy teniendo problemas familiares. Problemas familiares. Yo soy tu problema más». «¡Grande ahora mismo!», gritó Sofía. «Me cagaste encima en el hotel más exclusivo de Polanco». «Tuve que tirar mi vestido de Versace porque no salía el olor. Y luego desapareces como si nada hubiera pasado». Rodrigo cerró los ojos, recordando vívidamente la humillación del martes. La imagen de Sofía corriendo desnuda hacia el baño, gritando de asco, seguiría atormentándolo por el resto de su vida. «Fue un accidente, mi amor. Me intoxiqué con algo. No me vengas con esa mierda. Algo muy raro pasó ese día, y tú lo sabes».
La voz de Sofía bajó a un tono peligrosamente amenazante. ¿Tu esposa sabe algo, Rodrigo? Porque ayer llamé a tu casa, y esa vieja me habló muy raro, como si supiera exactamente quién era yo. El corazón de Rodrigo se detuvo completamente. ¿Llamaste a mi casa ayer también? Sí, pendejo. Llamé como 10 veces porque estaba preocupada por ti. Y cada vez que hablaba con tu esposa, ella me hacía preguntas raras. Que si era la misma Sofía que había estado preguntando por ti, que si trabajaba realmente en marketing, que si conocía el Hotel Casablanca. Rodrigo sintió que el mundo se desplomaba aún más a su alrededor. María Guadalupe había estado jugando con Sofía como un gato jugando con un ratón, extrayendo información y confirmando sospechas mientras él yacía indefenso en el hospital. Necesito verte hoy, Rodrigo. Tengo que contarte cosas que han estado pasando. La voz de Sofía ahora sonaba asustada. Creo que alguien me está siguiendo. Ayer vi a una mujer extraña cerca de mi edificio, tomando fotos, y esta mañana encontré que alguien había estado revisando mi buzón de correos. Sofía, no puedes venir aquí. No estoy hablando de ir a tu casa, idiota. Nos vemos en el Sanborns de la Zona Rosa a las 2 de la tarde. Si no vienes, voy directamente a tu oficina y armo un escándalo que va a salir en todos los chismes de la ciudad. La llamada terminó abruptamente, dejando a Rodrigo con un zumbido en los oídos y una sensación de pánico que le revolvía el estómago. Se dirigió hacia la cocina, donde encontró a María Guadalupe sirviendo huevos rancheros en platos de cerámica pintada a mano. ¿Problemas en el trabajo, mi amor?, preguntó ella con dulzura, pero sus ojos brillaban con una inteligencia que ahora él reconocía como peligrosa. Algo así, murmuró, sentándose pesadamente en su silla habitual. Es curioso, continuó María Guadalupe, sirviéndose café en su taza favorita, decorada con pequeñas vírgenes de Guadalupe. Ayer recibí varias llamadas de esa tal Sofía. Muy preocupada por tu salud, muy interesada en saber cuándo podrías regresar al trabajo. Rodrigo mantuvo la mirada fija en su plato, incapaz de levantar los ojos para enfrentar la sonrisa conocedora de su esposa. Le dije que probablemente necesitarías varios días para recuperarte completamente. Los problemas intestinales pueden ser muy persistentes. María Guadalupe hizo una pausa deliberada, especialmente cuando son causados por algo que comiste en el lugar equivocado. El doble sentido en sus palabras era tan obvio que Rodrigo se preguntó cómo había podido subestimar tanto la inteligencia de esta mujer durante 20 años. Cada frase que salía de su boca era una daga envuelta en seda. María, sobre lo que hablamos ayer, no hay prisa, mi amor. Tienes hasta mañana para tomar tu decisión. Se levantó grácilmente y comenzó a limpiar la cocina. Mientras tanto, tengo algunas diligencias que hacer hoy. Voy a visitar a mi prima Esperanza, la que me recomendó al detective privado. Tiene algunos consejos muy útiles sobre cómo manejar situaciones matrimoniales complicadas. A las 2 en punto, Rodrigo se encontraba sentado en una mesa del Sanborns de la Zona Rosa, nervioso como un adolescente en su primera cita. El ambiente bohemio del tradicional restaurante mexicano, con sus azulejos de Talavera y sus murales de artistas locales, contrastaba dramáticamente con su estado mental. Sofía llegó 15 minutos tarde, vestida con jeans ajustados y una blusa de seda, que acentuaba su figura, pero su belleza habitual estaba manchada por ojeras profundas y una expresión de ansiedad que envejecía su rostro juvenil. Rodrigo, algo muy extraño está pasando, declaró sin preámbulos, sentándose frente a él y ordenando un café americano. Desde el martes mi vida se ha vuelto un infierno. ¿Qué quieres decir? Primero fue lo del hotel. Esa explosión intestinal tuya no fue normal. En 6 meses de estar juntos, jamás habías tenido problemas estomacales. Sofía se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Luego están las llamadas raras de tu esposa, como si supiera exactamente quién soy yo. Rodrigo asintió débilmente, incapaz de contradecirla. Pero eso no es todo. Ayer, cuando llegué a mi departamento, el portero me dijo que una señora había estado preguntando por mí. Una mujer de mediana edad, muy elegante, que decía ser de una agencia de bienes raíces. Pero cuando le pedí descripción, sonaba exactamente como tu esposa. ¿Cómo sabes cómo es mi esposa? Sofía sacó su teléfono y le mostró una fotografía.
Era María Guadalupe saliendo de una tienda en Polanco, tomada obviamente sin su conocimiento. La mandé seguir por un amigo que trabaja en seguridad, confesó Sofía. Quería saber quién era la mujer que me había estado hablando tan raro por teléfono. Rodrigo observó la fotografía de su esposa, tomada sin su conocimiento por la amante que él había estado manteniendo con el dinero familiar. La ironía de la situación era tan grotesca que casi se rió histéricamente. Rodrigo, esa mujer sabe todo sobre nosotros, y creo que nos está preparando una trampa. Sofía tomó un sorbo de su café, pero sus manos temblaban visiblemente. Esta mañana recibí una llamada en mi oficina. Una voz de mujer que no se identificó, pero que me dijo textualmente: «Más te vale que no vuelvas a tocar al esposo de otra mujer, porque las consecuencias van a ser peores que unos simples laxantes». ¿Laxantes? Rodrigo sintió que la sangre se le helaba. Así dijo: «Peores que unos simples laxantes». ¿No te parece una coincidencia muy extraña que use exactamente esa palabra, considerando lo que te pasó en el hotel? Rodrigo ya no podía negar la evidencia que se acumulaba como avalancha. María Guadalupe no solo conocía su aventura, había estado manipulando los eventos desde el principio, jugando con ellos como piezas de ajedrez en un tablero que solo ella podía ver completamente. «Necesito terminar con esto, Sofía», declaró finalmente, con una honestidad que le dolió físicamente. «Mi matrimonio, mi familia, no puedo seguir. Me estás terminando». La voz de Sofía subió una octava, atrayendo miradas curiosas de las mesas vecinas. «¿Después de todo lo que hemos vivido? ¿Después de las promesas que me hiciste? Nunca. Te prometí nada definitivo. Me prometiste que te ibas a divorciar. Me prometiste que íbamos a vivir juntos. He rechazado otros hombres por ti. He puesto mi vida en pausa esperando que cumplieras tu palabra». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía, y Rodrigo sintió una mezcla tóxica de culpa, alivio y terror. Estaba lastimando a una mujer que lo amaba genuinamente, pero también estaba tratando de salvar los restos de su vida familiar. «Lo siento, Sofía. Realmente lo siento». «No me vengas con disculpas baratas», siseó ella, limpiándose las lágrimas con furia. «Si crees que voy a desaparecer silenciosamente, estás muy equivocado. Yo también tengo cartas que jugar en este juego». «¿Qué quieres decir?». Sofía sonrió con una malicia que transformó completamente su rostro hermoso en algo casi amenazante. «Tengo fotos nuestras, Rodrigo. Fotos muy íntimas que tomé durante nuestros encuentros en el hotel. Tengo mensajes de texto donde me hablas de tu esposa como si fuera basura. Tengo recibos de todos los regalos que me has dado, pagados con dinero, que sacaste de las cuentas familiares». El restaurante parecía girar alrededor de Rodrigo mientras procesaba las implicaciones de las palabras de Sofía. «Si me abandonas ahora, voy a asegurarme de que tu esposa reciba toda esta información, y si ella ya sabe todo como sospecho, entonces la envío directamente a tus hijos, a tus socios, a todos tus clientes importantes». Rodrigo se dio cuenta de que estaba atrapado entre dos mujeres que habían decidido destruirlo, cada una por razones diferentes pero igualmente válidas desde sus perspectivas. María Guadalupe buscaba justicia por 20 años de traición. Sofía buscaba venganza por 6 meses de promesas rotas. Y él, el hombre que había creído controlar la situación, era simplemente el títere destrozado en una guerra que había comenzado mucho antes de que él siquiera supiera que estaba luchando. El juego había cambiado completamente, y Rodrigo Méndez acababa de descubrir que ya no era un jugador, sino simplemente el premio que dos mujeres muy inteligentes y muy furiosas se disputaban con métodos que él nunca había imaginado posibles. El viernes llegó con un amanecer despejado y cristalino sobre la Ciudad de México, como si los dioses aztecas hubieran decidido que era el día perfecto para presenciar el juicio final de Rodrigo Méndez. El plazo que María Guadalupe le había dado expiraba esa noche, y él sabía que no había escapatoria posible de la trampa perfecta en la que se había metido por su propia arrogancia y lujuria. A las 7 de la mañana, María Guadalupe apareció en la cocina vestida con un traje sastre negro que la hacía parecer una abogada lista para un juicio importante, o una viuda elegante preparándose para un funeral. Su cabello estaba perfectamente peinado en un chongo alto, y llevaba los aretes de perlas que habían pertenecido a su abuela Esperanza.
los mismos que había usado el día de su boda. «Buenos días, Rodrigo». Lo saludó con una formalidad que era más aterradora que cualquier grito. «Espero que hayas dormido bien y que hayas tenido tiempo suficiente para reflexionar sobre tu decisión». Rodrigo la observó mientras ella preparaba café de olla con la misma precisión ritual que había perfeccionado durante 20 años de matrimonio. Cada movimiento era elegante y deliberado, como si estuviera ejecutando una danza sagrada de venganza que había heredado de generaciones de mujeres mexicanas traicionadas. «María, he estado pensando toda la noche», comenzó él, con una voz que sonaba derrotada incluso a sus propios oídos. «Sobre nosotros, sobre lo que hice, sobre lo que significa realmente nuestra familia». «Qué interesante», respondió ella sin voltear a mirarlo, concentrándose en agregar la canela perfecta al café. «¿Y a qué conclusiones llegaste durante tu meditación nocturna? Que soy un imbécil, que he sido el peor esposo y el peor padre que podrías imaginar, que he tirado por la borda lo más valioso que tenía en la vida por una aventura que no significó nada». María Guadalupe finalmente se dio vuelta, apoyándose contra la barra de la cocina y cruzando los brazos sobre el pecho. Su expresión era inescrutable, como una esfinge mexicana evaluando las súplicas de un mortal arrepentido. «Continúa», le ordenó con voz neutra. «Quiero luchar por nuestro matrimonio, María. Quiero recuperar tu confianza, ganarme el perdón de nuestros hijos, reconstruir lo que destruí con mis acciones estúpidas». Las palabras salían atropelladamente de su boca, como si las hubiera estado ensayando durante horas. «Terminé con Sofía ayer. Le dije que todo había sido un error terrible y que jamás volvería a verla». «¿Ah, sí?». María Guadalupe arqueó una ceja con genuina curiosidad. «¿Y ella aceptó tu ruptura con gracia y dignidad?». Rodrigo vaciló, recordando la amenaza final de Sofía de hacer públicas las fotografías íntimas y los mensajes comprometedores. Ella no se lo tomó muy bien, pero entendió que lo nuestro no tenía futuro. «Qué conveniente», murmuró María Guadalupe, sirviendo 2 tazas de café. «Porque resulta que ayer tuve una conversación muy interesante con la señorita Restrepo». El corazón de Rodrigo se detuvo completamente. «¿Hablaste con Sofía?». «Oh, sí, una conversación muy reveladora». María Guadalupe se sentó frente a él y empujó una de las tazas hacia su lado de la mesa. «Me llamó ayer por la tarde, histérica después de su encuentro contigo en Sanborns. Aparentemente necesitaba desahogarse con alguien sobre lo cruel e insensible que había sido con ella». «María, yo puedo explicar». «No necesitas explicar nada, mi amor. Sofía ya me explicó todo perfectamente». La sonrisa de María Guadalupe era más aterradora que cualquier expresión de ira. «Me contó sobre las fotografías íntimas que tiene de ustedes dos. Me describió en detalle los regalos caros que le compraste con nuestro dinero. Me leyó algunos de los mensajes donde la llamabas el amor de tu vida y donde me describías como un obstáculo viejo que pronto eliminarías de tu camino». Rodrigo sintió que se desplomaba internamente, como un edificio mal construido que finalmente sucumbe a su propio peso defectuoso. «Pero lo más interesante», continuó María Guadalupe con la misma calma con la que discutiría el clima, «fue cuando me ofreció hacer un trato conmigo». «¿Un trato?». «Sofía propuso que nos aliáramos para destruirte completamente. Ella aportaría todas las evidencias íntimas de su aventura, y yo aportaría la documentación financiera de tus gastos ilegales. Juntas podríamos arruinarte profesional, personal y económicamente de una manera tan completa que nunca te recuperarías». El aire se había vuelto tan espeso que Rodrigo apenas podía respirar. Las 2 mujeres en su vida habían considerado unirse para aniquilarlo, como 2 depredadores que decidían compartir una presa particularmente sabrosa. «¿Y qué le respondiste?». «Le dije que lo pensaría», respondió María Guadalupe, tomando un sorbo de café como si estuviera saboreando la victoria. «Pero que primero quería darte una última oportunidad de ser honesto conmigo». Se levantó de la mesa y caminó hacia el mueble del comedor, de donde sacó una carpeta nueva, más gruesa que la que había mostrado días anteriores. «Aquí está. Todo, Rodrigo. Cada mentira, cada engaño, cada centavo que gastaste en tu aventura». Abrió la carpeta y comenzó a mostrar documentos organizados con precisión quirúrgica. Facturas del Hotel Casablanca por un total de 87,000 pesos.
recibos de regalos para Sofía por valor de 230,000 pesos, transferencias a su cuenta bancaria para ayudarla con la renta por 300,000 pesos. Cada número era como una bofetada física. Rodrigo no había calculado cuánto dinero había gastado en su aventura, pero verlo documentado de manera tan precisa lo dejó sin aliento. En total, has robado de nuestras cuentas familiares 650,000 pesos en 6 meses. Dinero que habíamos ahorrado para la universidad de nuestros hijos, para el mantenimiento de esta casa, para nuestro futuro juntos. María, yo puedo devolver todo ese dinero. ¿Con qué, Rodrigo? Con las ganancias de la empresa que está a punto de perder su contrato más importante, porque tu socio Fernando Morales ya recibió copias de toda esta documentación. Rodrigo sintió que el mundo se desplomaba definitivamente a su alrededor. ¿Le mandaste la información a don Fernando? Ayer por la mañana. Una entrega muy profesional, con todas las evidencias organizadas cronológicamente y un resumen ejecutivo de tus actividades extramaritales financiadas con dinero de dudosa procedencia. María Guadalupe cerró la carpeta con un golpe seco. Don Fernando me llamó personalmente para agradecerme la información y para informarme que tu participación en todos los proyectos conjuntos será terminada efectivamente el lunes. La empresa constructora que Rodrigo había construido durante 15 años de trabajo arduo se desmoronó en un instante. Sin los contratos de Morales, su negocio era insostenible. La bancarrota era inevitable. También he hablado con mi abogado, continuó María Guadalupe implacablemente. Los papeles del divorcio están listos. Pido la mitad de todos los bienes matrimoniales, custodia completa de nuestros hijos, y una pensión alimentaria equivalente al 60% de tus ingresos futuros. ¿Custodia completa? ¿No podré ver a mis hijos? Podrás verlos los fines de semana alternos, bajo supervisión, después de que completes un programa de rehabilitación para adictos al sexo y terapia psicológica para padres irresponsables. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz permaneció firme. Rodrigo Jr. y Sofía Alejandra merecen un padre que los respete lo suficiente como para no destruir su familia por un capricho. María, por favor, tiene que haber otra manera. La había. Durante 6 meses tuviste la oportunidad de terminar tu aventura y regresar a tu familia. Durante 6 meses ignoraste las señales de que yo sabía lo que estaba pasando. Durante 6 meses elegiste continuar humillándome y mintiendo a nuestros hijos. Se dirigió hacia la ventana de la cocina, observando el jardín que habían plantado juntos durante los primeros años de su matrimonio. Los rosales que él había traído de Xochimilco para su primer aniversario seguían floreciendo, ajenos al drama humano que se desarrollaba a pocos metros de distancia. ¿Sabes lo que más me duele, Rodrigo? No es la infidelidad. Las mujeres mexicanas hemos aprendido a vivir con esposos infieles durante siglos. Lo que no puedo perdonar es que me hayas hecho sentir fea, vieja, indeseable, mientras te medicabas, para poder satisfacer a tu amante. Se dio vuelta para enfrentarlo, y por primera vez en toda la conversación, Rodrigo vio la profundidad real del daño que había causado. María Guadalupe no era solo una esposa traicionada, era una mujer cuya autoestima había sido sistemáticamente destruida por el hombre que había prometido amarla y protegerla. Los laxantes fueron solo el comienzo, mi amor. La verdadera venganza es que pases el resto de tu vida sabiendo que perdiste a la única mujer que te amó incondicionalmente por una aventura con alguien que ya te bloqueó de su teléfono en cuanto dejaste de ser útil para ella. Como si hubiera sido invocada por las palabras de María Guadalupe, el teléfono de Rodrigo comenzó a sonar. Era un número desconocido. «Contesta», le ordenó su esposa. En alta voz. Era Sofía, llamando desde otro teléfono. Su voz sonaba diferente, fría y calculadora. «Rodrigo, espero que estés disfrutando tu último día como hombre respetable. Las fotografías que tengo de nosotros van a estar en todas las redes sociales mañana por la mañana, junto con los mensajes donde planeas divorciarte para estar conmigo. Sofía, por favor. Y salúdame a tu esposa. Dile que al final decidí no hacer el trato con ella. Prefiero destruirte yo sola. Es más personal». La llamada terminó, dejando un silencio pesado en la cocina. María Guadalupe sonrió con genuina diversión por primera vez en días. «Parece que subestimaste a las 2 mujeres en tu vida, mi amor. Ambas resultamos ser mucho más inteligentes y vengativas de lo que calculaste.
Se acercó a él y le puso una mano en el hombro, un gesto que había sido tierno durante 20 años, pero que ahora se sentía como el toque final de un verdugo. Bienvenido a tu nueva vida, Rodrigo Méndez. Una vida donde cada mujer que encuentres va a saber exactamente qué tipo de hombre eres, donde cada socio comercial va a dudar de tu integridad, y donde tus propios hijos van a crecer preguntándose, ¿por qué su padre eligió destruir su familia? María Guadalupe recogió la carpeta y se dirigió hacia la puerta. Tienes hasta el domingo para sacar tus cosas de esta casa. Después de eso, cualquier objeto que dejes será donado a la caridad, junto con los recuerdos de 20 años de matrimonio que creí que habían significado algo para ti. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido final, como el de una lápida cayendo sobre una tumba. Rodrigo se quedó solo en la cocina de la casa que había sido su hogar, rodeado por los aromas y recuerdos de una vida familiar que había destruido por completo con sus propias manos. Afuera, las campanas de la iglesia del barrio comenzaron a repicar, marcando el final de una era y el comienzo de una existencia donde tendría que vivir para siempre con las consecuencias de haber subestimado el poder de una mujer mexicana traicionada. La venganza de María Guadalupe había sido perfecta en su ejecución, completa, devastadora y absolutamente merecida.